Aquí está. Entonces, voy a capturar aquí la matriz A, que es esta, ¿verdad? Esta que tenemos aquí la vamos a capturar. Aquí arriba. A es igual. Menos 1 entre A1 entre R1. Es lo mismo que es para uno usar paréntesis. Eso sería aquí 0, punto y coma. Se captura como si fuera MATLAB. ¿Ya? 1 entre A2 y todo eso entre R1. Luego menos 1 entre A2 entre R2. ¿Listo? Ejecutamos. Esa es la matriz A. ¿Sí? Entonces, los eigenvalores, o sea, las raíces del polinomio SI menos A serían los siguientes. Aquí utilizo el comando spec, ¿verdad? En Scilab. Perdón, sí, en Scilab es el comando spec, que son los polos digamos, del polinomio. Y vemos que los dos polos están en el lado izquierdo. Por lo tanto, el sistema es estable. Así de sencillo. El problema de la estabilidad, o más bien el análisis de estabilidad se vuelve un problema cuando ya abordamos los sistemas no lineales. ¿Sí? Puede ser que nuestro sistema no lineal sea, digamos, muy sencillo. 2 ecuaciones diferenciales, por ejemplo. Y incluso con 2 ecuaciones diferenciales nada más, puede ser complicado analizar la estabilidad del sistema. Vamos a ver cómo le hacemos para analizar los sistemas lineales por el método de Lyapunov. No sé si es ahí alguna pregunta. Entonces, estabilidad para sistemas lineales basta con analizar los polos del sistema. Existen varios métodos para analizar la estabilidad de los no lineales, el criterio del círculo y otros más, pero el más popular es el método Lyapunov. Vamos a ver en qué consiste. Ya ni los escucho, yo no sé si estoy conectado, a lo mejor estoy hablando nada más. No, doctor, te escuchamos perfectamente claro. A lo mejor estoy hablando al aire. Bueno, vamos a echarnos un vuelo de pájaro a ver en qué consiste el método Lyapunov. Aquí tenemos a Alejandro Mikhailovich Lyapunov. Como ven, se parece al doctor Ronay. Ahí estaba Chamacón, ¿verdad? Entonces, digamos, en sus trabajos de investigación, él presentó 2 métodos para determinar la estabilidad del sistema. Creo que hay otro. A ver, es este. Déjeme cerrar este archivo porque este archivo le faltan algunas cosas. Le faltan algunas cosas que tengo en este otro. Este de aquí. Entonces quedamos en que presenta 2 métodos para determinar la estabilidad, ¿sí? De las ecuaciones diferenciales de los sistemas no lineales en general. Sin embargo, el primer método son procedimientos que utilizan la solución explícita de las ecuaciones diferenciales.
ustedes más que nadie saben que no nos gusta calcular la solución explícita, ¿verdad? Tenemos ecuaciones diferenciales y queremos calcular exactamente el valor de x de t, por ejemplo. Entonces, incluso hasta en las ecuaciones diferenciales más sencillas, cuando utilizamos los métodos digamos, de Laplace para las ecuaciones lineales, pues le batallamos, ¿no? Para encontrar ahí la solución de las ecuaciones diferenciales. Ahora imagínense, para ecuaciones diferenciales no lineales, pues eso se complica todavía más. Por lo tanto, el primer método de Lyapunov quedó en la congeladora. Por ahí lo pueden conseguir en internet, en ruso, y quien esté interesado, pues adelante. Pero el segundo método de Lyapunov, que es el que es el más utilizado a nivel, digamos, masivo, es el segundo método de Lyapunov precisamente. Este segundo método de Lyapunov no requiere el cálculo de la solución de las ecuaciones. Simplemente determinamos si el sistema es estable o si no es estable sin necesidad de resolver las ecuaciones diferenciales. Vamos a ver poco a poco en qué consiste. Bueno, primero vamos a definir qué es la solución de un sistema. Aquí tenemos un sistema en la ecuación número 2, un sistema de ecuaciones diferenciales en general. Puede ser un sistema lineal, puede ser un sistema no lineal, ¿sí? La solución del sistema 2, o sea, de la ecuación, a partir de una condición inicial cualquiera, que vamos a llamar x0, en un tiempo determinado t0, se escribe como la tenemos aquí en donde estoy señalando. Phi de t, x0, t0. Es decir, la trayectoria, se lee así, la trayectoria que sigue el sistema a partir de la condición inicial x0 en el tiempo t0 durante un tiempo t. La voy a dibujar aquí en Word, ¿no? Por ejemplo. Vamos a ver. Acá. Entonces tenemos acá nuestro espacio de estados, x1, x2. En el sistema de dos tanques veíamos que iniciábamos en esta condición inicial, ¿sí? Para x1 el nivel de tanque que fuera 0.5, el nivel en el tanque 2, 0.6, y la trayectoria que seguía esto era esto, ¿no? Hasta llegar a 0. A esa trayectoria es a la que le vamos a llamar phi, durante un tiempo t, coma, a partir de la condición inicial x0, que sería esta condición inicial x0, y el instante t0. Esa es la trayectoria la que acabamos de dibujar. En la ecuación de aquí abajo, ¿sí? Si durante el tiempo, digamos, que transcurre no es t, sino simplemente t0, pues estamos en la condición inicial. Así es como vamos a manejar la terminología. Otra definición. La definición de estado de equilibrio. ¿Sí? Vimos hace unos instantes, igual voy otra vez a Word, que cuando tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales en el equilibrio, por ejemplo eso implica que hemos llegado a que la derivada de los estados, o sea, los estados no varían más. Entonces, esto lo igualamos a 0, ¿verdad? Sería 0 es igual a x más b, por ejemplo. ¿Sí? Esto de acá, vamos a escribirlo como si fuera una función no lineal y le damos 0. ¿Sí, no? Y además, el valor que tienen los estados en el equilibrio, le vamos a llamar el valor de los estados en el equilibrio. Por lo tanto, esto lo podemos escribir así, f de x, u es igual a 0. Y esa es la notación que tenemos acá. ¿Sí? Bueno, aquí no hay u, ¿verdad? Porque quedamos hace rato en que para analizar la estabilidad de un sistema sin entrada, pues no consideramos la entrada. Aquí tenemos entonces que la función no lineal, cuando los estados alcanzan el equilibrio, es 0. ¿Sí? Y aquí está una nota que dice lo que comentábamos hace un momento. Para un sistema LTI, es decir, lineal,
solamente existe un solo estado de equilibrio. Si la matriz A es no singular. ¿Qué significa que la matriz A sea no singular? Que tenga inversa, ¿verdad? O sea, que su determinante sea diferente de cero. Eso lo vamos a ver, lo van a ver después con los sistemas singulares. Entonces tenemos dos definiciones. La primera, que es la trayectoria de un sistema. La segunda, que es un punto de equilibrio. Una definición más. Vamos a definir qué es una región esférica. Entonces, una región esférica en el espacio de estados es una región que se define como todos los puntos, que son estos que señalamos ahí con X, todos los puntos que cumplen con esta condición. Es decir, la distancia, porque esa es una norma euclidiana, y X menos XC es una distancia entre dos puntos, donde XC es un punto fijo, ¿verdad? Y X son todos los demás puntos que se encuentran, digamos, cerca de XC o alrededor de XC que cumplan con esta condición, es una región esférica. Lo vamos a dibujar aquí en el Word. Aquí tenemos el espacio de estados, X1, X2. Para los sistemas LTI sabemos que el punto de equilibrio está en el origen aquí, ¿verdad? XC. Pero para fines de esto vamos a ponerlos en cualquier otro lado. Por ejemplo aquí. Este es el punto de equilibrio. ¿Okay? Entonces la región esférica, en un plano, ¿verdad? En R2, una región esférica pues es un círculo. La distancia que hay entre cualquier punto X, esta distancia de aquí, ¿sí? La representamos así, ¿verdad? X menos XC. ¿Sí? Donde esas barritas X significan norma euclidiana, ¿verdad? Norma euclidiana. O sea, es decir, que es una norma de base 2. Nada más para fines prácticos, si X fuera de dos elementos, la norma euclidiana está definida como la raíz de cada uno de sus elementos. ¿Sí? Si nosotros lo vemos aquí arriba, igual estamos trabajando en R2, sería X1 menos XC1 al cuadrado menos X2 menos XC2 al cuadrado. Si se dan cuenta, esa es la ecuación de la distancia entre dos puntos en geometría analítica. Por lo tanto, eso de aquí representa una distancia, esta ecuación de acá. Estamos diciendo entonces que en esta región esférica tenemos un radio A que le vamos a llamar K, y todos los puntos que cumplan con la condición de que esa distancia de cualquier punto X con respecto al centro del círculo, si son menores o igual a K, entonces pertenecen a la región esférica. El menor o igual significa que los puntos pueden estar incluso sobre el círculo, ¿verdad? Si quitamos la igualdad, se referiría entonces únicamente a los puntos que están dentro del círculo. Bueno, entonces ya tenemos tres elementos. Primero, la notación de lo que es una trayectoria, lo que significa un punto de equilibrio, que es, digamos, el punto donde convergen todas las trayectorias de nuestro sistema. ¿Sí? En el caso de no lineal, perdón, en el caso lineal, todas las trayectorias convergen hacia el origen. En los no lineales pueden convergir a cualquier otro punto. Y lo que es una región esférica. Bueno, vamos a definir lo que es estabilidad. Vamos a suponer que tenemos unas regiones esféricas. La primera le vamos a llamar S delta. La región esférica S delta son todos los puntos tales que el radio es precisamente delta, ¿sí? Aquí le voy a dibujar.
Vamos a dibujar aquí la región esférica S delta. Pero aquí voy a buscar mis ejes. No tengo buen pulso ahorita, ¿eh? Traigo pulso de maraquero. ¿Por qué será? Esto tiene falso. Ah, qué cosa tan latosa esta. Esperen. Entonces aquí voy a dibujar la región S delta. Lili. Recuerden que si tienen preguntas pueden hacerlo aquí en el chat, ¿no? Sí, esas tecnologías de punta no son tan de punta porque todas fallan. Bueno, voy a avanzar aquí en la... No voy a dibujar ahorita porque me está fallando aquí la plumita, pero hay una diapositiva más adelante. Entonces, vamos a usar la imaginación. Esta es una región esférica de radio delta. ¿Sí? Y esta de aquí es otra región esférica de radio épsilon. Vamos a verlo aquí en la siguiente, en esta lámina de aquí. Vean, aquí tenemos la región esférica de radio delta, ¿sí? Aquí la estoy poniendo. Y la región esférica de radio épsilon es esta de afuera. ¿Sí? Entonces dice, considere que ese delta está formado por todos los puntos de esta región esférica, que es la región esférica interior. Y ahora vean, suponga que este épsilon está formada por los puntos tales que la trayectoria del sistema, fíjense, o sea, todos los puntos que conforman la trayectoria del sistema, ¿sí? O sea, con respecto al punto de equilibrio, esa trayectoria no se sale, ¿sí? No se sale de esa esfera, es lo que estamos viendo aquí. Aquí tenemos la región esférica S delta, tenemos una condición inicial, dentro de esa región esférica S delta, existe una trayectoria phi, que es la que definimos hace rato, y observen cómo la trayectoria phi puede salirse de ese delta. Pero además, esa trayectoria no se sale de la región S épsilon. Si esa trayectoria se llegara a salir de ese épsilon, o sea, por ejemplo, que venga, voy a seguir, sigan el cursor, miren, así, se sale, pero regresa, entonces yo lo que hago es definir una trayectoria, un círculo S épsilon más grande para contenerla. ¿Sí? ¿Cuál es la definición de estabilidad? Un estado de equilibrio es estable en el sentido de Lyapunov si en correspondencia con cada circunferencia o con cada región esférica S épsilon existe una S delta, y eso es importante, fíjense, tal que todas las trayectorias que inician en ese delta no se alejan de ese épsilon conforme T se incrementa, conforme avanza, digamos, la circulación. Ese es el concepto de estabilidad en el sentido de Lyapunov. Aquí lo vemos otra vez. Fíjense, si yo tengo una condición inicial que inicia aquí donde estoy señalando en X0, la trayectoria, arranco mi simulación, ¿no? O arranca mi sistema y está transcurriendo. Recuerden que estamos en un plano de espacio de estados, X1 contra X2. Entonces la trayectoria evoluciona tal que esa trayectoria, todo el tiempo que dure la simulación, nunca se sale de esa región esférica C épsilon. Entonces, en ese caso, el sistema es estable. Vamos a suponer que yo tengo, voy a tratar de cerrar el Word para ver si lo puedo reactivar en otro momento.
quiere? Se pone roñoso. Vamos a suponer que yo inicio, voy a señalar aquí con la cruz, aquí, ¿verdad? Miren, aquí, fíjense, a medio camino entre x0 y x épsilon, aquí en este punto. Supongamos que yo inicio aquí. Y vamos a suponer que cuando yo inicio en este punto, la trayectoria se sale de ese épsilon, ¿sí? Yo hago la región es épsilon más grande y la trayectoria se sigue saliendo y se sale y se va, ¿verdad? No tengo ninguna S épsilon que contenga esa trayectoria. Por lo tanto, quiere decir que el sistema no es estable en esta región S delta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy eligiendo una condición inicial en este punto, por ejemplo, entre x0 y xc, que hace que mi trayectoria se vaya. Se vaya, se vaya, se vaya. ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso quiere decir entonces que mi S delta está mal definida y tendría que ser más pequeña, tal que yo no contenga esa condición inicial. Supongamos que ya tengo mi S delta tan pequeña que cualquier punto que yo tenga dentro de ahí, o sea, cualquier condición inicial que yo elija dentro de esa S delta pequeña, haga que todas mis trayectorias sean contenidas dentro de otra esfera. Entonces, en ese caso, mi sistema es estable. El concepto de estabilidad asintótica significa que las trayectorias que inician dentro de ese delta convergen al punto de equilibrio. Si la trayectoria simplemente se queda oscilando, es decir, se queda dando vueltas alrededor, no se considera estabilidad asintótica, simplemente se considera estabilidad. ¿Sí? Entonces, un sistema asintóticamente estable es aquel que hace que todas las trayectorias que inician en ese delta convergen a un punto de equilibrio. En ese punto no sé si tengan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? No, Doc. Yo tengo unas dudas, Jesús Mina. Sí, Jesús. Sí. Sí, mira, hablabas hace ratos con el caso de los sistemas LTI, que tienes un punto de equilibrio único, que es el origen, pero también mencionabas que en el caso de sistemas lineales, eventualmente, así lo entendí, puedes tener más de un punto de equilibrio. ¿Es cierto eso? Solamente para los, bueno, si la matriz A es no singular, es decir, si la matriz A tiene inversa, solamente existe un solo punto de equilibrio que es el origen. Pero si hablamos de un sistema no lineal. En el no lineal sí. En un sistema no lineal puedes tener múltiples puntos de equilibrio. Ok, entonces esta idea, digamos, tendría que explorarse para, digamos, los n puntos de equilibrios y tratar de identificar cuáles puntos de equilibrio serían estables o en términos de qué punto de equilibrio el sistema sería estable y para cuáles serían estables. ¿Esa sería la idea? Sí. Mira, vamos a hacer un ejemplo. Me voy a adelantar un poquito, ¿sale? Ok. Pero espérame, no es que no tengo pizarrón. Bueno, lo vemos en la próxima clase porque ya queda muy poquito tiempo y si me desconecto ahorita se va a ir el tiempo. Ok, Sí, la otra vemos, duda... Dime, sí, Jesús. Sí, la otra duda, igual y para que se aborde posteriormente, es esta definición de norma euclidiana y demás, te lleva innecesariamente a, como dices, a un círculo o a una esfera según las dimensiones. ¿Existe la posibilidad de que esa, digamos, región de condiciones iniciales no sea así de simétrica, sino que estén ubicadas de manera media caprichosa algún conjunto de condiciones iniciales que sí sean convergentes, por decirlo de alguna manera? Y claro, es teoría más compleja, me imagino, pero que tú hayas sabido, ¿no? Sí, mira, podría ser, pero en general se consideran regiones esféricas para simplificar la idea. Uh-huh. Es lo que te comentaba. Supongamos que esta es la región esférica más pequeña que tú tienes, ¿verdad? Y yo tengo un punto de equilibrio, una condición inicial intermedia, por ejemplo, cercana a XC, que hace que mi trayectoria diverja. Por cualquier causa, ¿no? Ahí tenemos en los diagramas de fase algunas veces se da. Entonces,
Si no es el mismo, o sea, si ese punto no es el punto de equilibrio, obvio que no puede ser el punto de equilibrio, porque el punto de equilibrio es cuando se hace la igualdad a cero. Quiere decir entonces que yo puedo redefinir esa región esférica más pequeñita, ¿sí? Más pequeña. Y dentro de esa región pequeña, igual existe otro punto por ahí intermedio que no cumple, pues defino mi punto de equilibrio en una región todavía más pequeña, ¿sí? Por supuesto que la región caprichosa podría ser alguna forma de pera, ¿no? Que hiciera que ese punto, esa condición inicial quedara fuera. Pero para simplificar el método, o sea, para simplificar el concepto de estabilidad, definimos regiones esféricas, que son estas, y eso se cumplirá para cualquiera, o sea, para cualquier condición. Si tú excluyes el punto de equilibrio, o sea, claro, el punto de equilibrio no lo puedes considerar porque es el punto de equilibrio, cualquier otro punto que tengas ahí, tú siempre puedes definir una región esférica, ¿sí? Por muy pequeña que sea, que cumpla con esta condición. ¿Sí, Jesús? Sí, ok. Gracias. Bueno, y también depende, ¿verdad? También depende del tipo de sistemas. Imagínate que estás trabajando con sistemas en los cuales se manejan unidades muy pequeñitas en función de los miliamperes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces es obvio que esa región esférica pues está en función de los milis, ¿verdad? De los miliamperes, suponiendo que X1 sean miliamperes. Sí, son regiones pues, milimétricas. Pero también depende mucho del tipo de sistemas, que pueden ser tan pequeñas, depende del tipo de sistema que estés trabajando. Ok, gracias. Entonces, ya nos quedan 8 minutos. Entonces, si quieres tardar más, no hay problema, ¿eh? Nada más termino este concepto de estabilidad. Entonces, para recapitular, es que se me quitó el pizarrón y ya no quiero reiniciar. Mañana voy a corregir mi cable. Entonces, tenemos aquí la definición de estabilidad asintótica. Yo inicio en cualquier condición inicial dentro de mi región S delta, y si la trayectoria converge al punto de equilibrio, es estabilidad asintótica. ¿Sí? Aquí tenemos la definición de inestabilidad. Un estado de equilibrio es inestable si para cualquier número real epsilon, o sea, una circunferencia, digamos, con un radio positivo, una delta positiva, no importa qué tan pequeña sea, hay un estado en ese delta, es decir, ustedes tienen un punto de equilibrio. Definen su región esférica ese delta, muy, muy pequeña. Eligen cualquier punto alrededor de ese punto de equilibrio, cualquier punto, muy pequeñito, ¿sí? Entonces, la trayectoria diverge, ¿sí? No importa qué tan pequeño sea el punto, siempre y cuando sea diferente del punto de equilibrio, la trayectoria diverge. Entonces, diverge y no hay ninguna circunferencia que lo contenga, es decir, tienen su epsilon más grande y de todas maneras la trayectoria se va y lo hacen más grande, la trayectoria se va y así sucesivamente. ¿Sí? Ese tipo de sistemas, bueno, ese tipo de puntos de equilibrio son inestables. Entonces aquí está la definición. Y si tenemos una S delta, no importa qué tan pequeña sea la región, hay un estado en S delta, tal que la trayectoria que empieza en esos estados se aparta de ese epsilon conforme se tiende a infinito. Y esos conceptos los tenemos resumidos aquí, ¿verdad? Y aquí está un chivito en precipicio que está haciendo, es un sistema estable. Fíjense, en el inciso A tenemos que ese sistema se comporta de manera estable, es un sistema estable, es decir, iniciamos en una condición inicial y la trayectoria evoluciona y por más que le den tiempo de simulación, no llega al punto de equilibrio, se queda oscilando o se queda ahí. Supongamos que ahí se queda, ¿no? Ya estabilizó en ese punto. ¿Sí? Entonces, toda la trayectoria la podemos envolver con otra circunferencia. Por lo tanto, ese sistema es estable. Pero no es asintóticamente estable porque no alcanzamos el punto de equilibrio. Un ejemplo, pues es un oscilador electrónico, que todo el tiempo tenemos la salida está oscilando. ¿Sí? Un péndulo sin fricción, que todo el tiempo está oscilando.
son ejemplos de sistemas que son estables, pero que no llegan a un punto de equilibrio. O un sistema caótico, ¿verdad? Que la trayectoria todo el tiempo está evolucionando, todo el tiempo se está moviendo, ¿sí? Pero no llegan a un punto de equilibrio. Esta trayectoria del sistema caótico la podemos envolver con una S epsilon y cumple con la definición de estabilidad. Pero si la trayectoria converge al punto de equilibrio, ¿sí? Si la trayectoria converge, es decir, iniciamos en cualquier condición inicial y converge al punto de equilibrio, entonces esta se conoce como estabilidad asintótica. En cambio, cuando tenemos condiciones iniciales que hacen que ni podemos contenerlas dentro de una circunferencia, ni regresan al punto de equilibrio, simplemente se va. Y ustedes dicen, bueno, voy a hacer la circunferencia más grande, ¿no? Aquí la hacemos más grande. Aquí estoy señalando más grande. Continúa la simulación y sigue saliendo, ¿no? Se va, se va, se va. Entonces, eso sería un sistema inestable. Es decir, el sistema por sí solo no regresa al punto de equilibrio o no oscila alrededor de él. Ejemplos físicos. Imagínense un péndulo. Voy a activar aquí mi cámara para ver si. Aquí está. Ese es un péndulo, ¿verdad? Aquí está oscilando mi pluma. Lo que pasa es que como tienes compartida la pantalla, no podemos ver la cámara. Ah, voy a quitar la pluma, voy a quitar la pantalla ya. Ya vamos a acabar. Se puede. ¿Está ahí, ven? Perfecto. Alguien puso su despertador. Alguien puso su despertador por ahí. Entonces aquí tenemos un péndulo, miren. Ahí está oscilando, ¿no? Voy a dejar de aplicar la señal de control arriba y se detiene. Es un punto de equilibrio. Fíjense, voy a iniciar aquí. Lo voy a soltar. Llega al punto de equilibrio otra vez. Llega al punto de equilibrio. Voy a iniciar en otro punto. Donde quiera que yo inicio, cualquier condición inicial llega al mismo punto de equilibrio que es este. Es un punto de equilibrio estable. Ahora, es el péndulo al revés. ¿Sí? El péndulo al revés. Yo lo voy a iniciar en cualquier punto diferente de este. Claro que aquí yo lo estoy deteniendo con el dedo, ¿no? Yo puedo aquí controlarlo. Pero si es un péndulo de verdad, sin fricción, pues yo lo inicializo en cualquier otro punto y se va. Lo puse en otro punto y se va. ¿Sí? Entonces no logro estabilizarlo. Este punto de equilibrio de aquí es un punto de equilibrio inestable. Si yo inicializo mi péndulo exactamente en este punto, exactamente en el punto, ¿sí? Aquí en este, tengo que ser muy hábil para que en ese punto no se mueva. ¿Sí? Si yo inicializo mi simulación o un péndulo cualquiera exactamente en este punto, quizá gracias a la fricción sea muy fácil de ponerlo ahí. ¿Sí? Pero con tantito que se mueva, se va a ir. Así que aquí arriba tenemos un punto de equilibrio inestable y aquí abajo tenemos un punto de equilibrio estable. Eso lo vamos a ver mañana. Bueno,